día para todos. Me presento, mi nombre es Faiber Steven Sánchez González, soy un estudiante del grado 11.1 de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael. El día de hoy paso por aquí para compartirles una pequeña reseña histórica sobre lo que fueron en el pasado y lo que son en la actualidad las vías que comunican del corregimiento de Herrera al municipio de Río Blanco. Como pueden observar aquí abajo, les voy a mostrar unas imágenes de cómo fue la construcción de la vía en el pasado y cómo es ahora en día en la actualidad. En los inicios, desde que fue fundado el corregimiento de Herrera, estas vías no eran carreteras como las conocemos ahora en día, sino que eran simples caminos de herradura. El transporte se hacía únicamente en caballos y mulas. En ese tiempo, la comunidad también vivió momentos muy difíciles por el orden público, sobre todo en el sector que conocemos como Puerto Saldaña. ¿Qué pasaba? Allí se requisaban a los campesinos y muchos debían esconder el dinero de sus productos en las enfalmas de los caballos para que no se los quitaran, pues todo material o toda cosa de valor encontrada allí se la podían como tal aquellos grupos quedársela o podría ser arrojada al río. Después de esto se dio inicio a la construcción pasados los años de la carretera. Esto fue un proceso muy duro porque había que abrir paso por entre peñascos y zonas de difícil acceso. Incluso hubo muchas muertes tanto de trabajadores que manejaban como tal las máquinas que abrieron paso como de los conductores inexpertos que transitaban por una vía peligrosa y en mal estado. Aún así, con el tiempo, la comunidad siguió luchando por mejorarla, aunque los problemas de orden público continuaron por muchos años más. Con el paso de los años, se fue consolidando la vía y finalmente se logró la pavimentación de un tramo desde Herrera hasta la Quebrada de Los Ángeles. Ahora entramos un poco al presente de lo que es la vía. Hoy en día, como muchos conocemos o como todos conocemos, la vía se encuentra pavimentada en un tramo importante. El resto, aunque permanece aún en tierra, pero en buen estado. Esto ha sido posible gracias a los trabajos de mantenimiento que realiza la administración municipal con maquinaria amarilla y apoyo de la alcaldía, lo que permite que el tránsito sea más rápido y seguro. Estas mejoras, aunque han favorecido la economía de la región, ya que facilitan el transporte de alimentos y productos necesarios y han impulsado al desarrollo del corregimiento. Hoy Herrera cuenta con un hospital, un megacolegio y varios servicios que antes eran muy difíciles de tener debido al mal estado de las vías y debido a que era muy poca la ayuda para este corregimiento. Así la historia de nuestras vías refleja como tal el esfuerzo, la resistencia y la esperanza de toda una comunidad que ha sabido avanzar y progresar a pesar de todas las dificultades que se han opuesto. Como podemos conocer, aunque no tenemos en estos momentos no tenemos la mejor vía pavimentada, por lo menos contamos con una vía principal que en los momentos está en un muy buen estado, a diferencia del pasado que no se contaba con una vía, que eran solo caminos de herradura, solo se podían andar a pie o en caballos, que duraban aproximadamente 1 a 2 días para llegar al municipio de Río Blanco. Ahora en día solo duramos 3 horas en carro. Es una diferencia muy significativa. También ha ayudado mucho a la economía de Herrera, ha hecho que Herrera evolucione tanto en infraestructura como en economía. Asimismo, también si nos ponemos a ver, ha ayudado mucho al turismo en nuestra región, ya que Herrera, aunque es un corregimiento muy alejado de la civilización, es un corregimiento muy alejado de las ciudades principales. De igual manera es un corregimiento muy acogedor y con un clima muy bueno. Complementando esto,
también pienso desde mi propia perspectiva que nosotros mismos tenemos que tener un poco de conciencia, tenemos que concientizarnos un poco, ya que muchas personas ahorita en día se quejan por el mal estado de la vida actual. Pero tenemos que tener algo en cuenta, que nosotros ahorita en día tenemos la mayor de las cosas ganadas. Ahorita en día tenemos el acceso a insumos y cosas principales que nosotros mismos necesitamos más fáciles. Gracias a eso, ahorita en día recorremos en mucho menor tiempo. Gracias a eso también ingresan diferentes transportes públicos y privados. Entonces pues tenemos que ser un poco más conscientes, ya que si nos ponemos a ver en la actualidad las personas pasadas no contaban con eso. Solamente era transporte a pie y en mula. Podían durar aproximadamente de 1 a 2 días. Ahorita en día nosotros duramos solo 3 horas máximo. Entonces es un poco de conciencia de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y ser conscientes de que nosotros ahorita en día tenemos, como se dice, un regalo. A comparación como las personas pasadas no contaban con esa dicha que contamos nosotros ahorita en día. Bueno, espero les haya gustado. A continuación les voy a presentar una entrevista que le realicé a un habitante de acá del corregimiento de Herrera, quien es una persona que ha vivido muchos años acá, y él nos va a contar un poco desde su perspectiva lo que piensa sobre esto y nos va a contar un poco. Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el señor Don Horacio, quien es un habitante del corregimiento de Herrera, quien nos contará el día de hoy cómo han sido los cambios en el pasado y cómo es ahora en la actualidad las vías desde el municipio de Río Blanco hasta el corregimiento de Herrera. Bueno, como primera pregunta para usted tengo la siguiente. ¿Cómo eran las vías de Herrera antiguamente para llegar desde el municipio de Río Blanco hasta el corregimiento de Herrera? Pues las vías que se contaban en ese entonces eran caminos de herradura, y aquí salían las muladas cargadas hacia Río Blanco, y de Río Blanco pues regresaban trayendo la carga, la remesa, el combustible, lo que era menester para la región en ese entonces. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué dificultades tenían los habitantes o transportadores para recorrer esos caminos en esos tiempos? Había muchas dificultades. Primero, el estado del camino de herradura, que se tornaban demasiadamente difíciles en unas partes, en unos sectores, por mucho barro en las temporadas invernales, y en otras partes eran los peñascos, los caminos demasiadamente angostos por los cuales transportaban las muladas llevando y trayendo carga. Segunda pregunta, tenemos un tema muy importante. ¿Qué recuerda de la situación de orden público en lugares como Puerto Saldaña? En todo el recorrido se daban dificultades debido a las épocas de la violencia. Estaba en ese entonces los grupos chulavitas, y estaban las guerrillas liberales, y eso se tornaba con muchas dificultades, con muchas tragedias, porque muchas veces saqueaban las cargas, quitaban la plata a los que la llevaban, igualmente a los que traían dinero para compra, el resultado de la venta de café y frijol, que era lo que se sacaba, y aún de cerdos. Y igualmente llevaban dinero para comprar mercancías, y también en muchas ocasiones eran decomisar esos dineros, y pues ahí sí dependía de la manera de que pudieran camuflar la llevada o traída del dinero.
eso jugaba un papel muy importante, que muchos intentaban echar el dinero entre las enjalmas de las mulas y montarles la carga, y así favorecían muchas veces de ser robados. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, ¿qué cambios cree usted que ha traído la pavimentación y el mejoramiento de la vía actual para la comunidad y el transporte? Desde la época que entró la carretera de Río Blanco a Herrera, pues hubieron cambios favorables, a pesar de todas las dificultades que tuvieron en la trocha, porque una carretera recién abierta es muy difícil, y hubieron muchos accidentes, hubieron muchos muertos, hubieron muchas tragedias por los malos estados de carretera. Muchas veces se daba también por la inexperiencia de los conductores. Entonces se presentaron muchas travesuras o dificultades para llegar de Río Blanco a Herrera, igual de Herrera. Pues bueno, agradecemos por compartirnos su experiencia y recuerdos sobre lo que ha sido Herrera desde los años pasados hasta la actualidad. Muchas gracias. Con mucho gusto.